Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Frases cortas, bellas, amenas, profundas, que de alguna manera nos van sirviendo para tratar de repetirla o al menos llevar la esencia de esta frase a nuestro corazón y así la misericordia de Dios vaya encarnándose en nuestras vidas. Queridos hermanos, la frase de hoy que vamos a reflexionar, tomada del diario espiritual de Sor Faustina, es la frase que Sor Faustina escribe en el numeral 819. Numeral 819. Allí Sor Faustina escribe así: misteriosa e inalcanzable es tu misericordia, que llena de asombro la mente humana y angélica. Esta es la frase de Sor Faustina, sencilla, que dice así, repito: misteriosa e inalcanzable es tu misericordia, que llena de asombro la mente humana y angélica. Sor Faustina, que es una de las hermanas de las tareas sencillas, hasta en la época donde vivía Sor Faustina, estaban muy marcadas las diferencias entre las hermanas que tenían formación y que se encargaban de tareas de responsabilidad en la congregación, y las hermanas de las tareas sencillas: portería, huerto, panadería, cocina, vestimenta. Bueno, Sor Faustina era una de ellas, de las tareas sencillas. Entonces, a ella le toca escribir sobre algo que el Señor quiere dar a relucir a la humanidad en estos tiempos, ¿sí? Por eso tuvo mucha incomprensión en Sor Faustina. ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanta familiaridad y se manifieste a una hermana tan sencilla? Bueno, hay quienes no la entendieron a Sor Faustina por esto. Pero en esta frase encontramos al mismo tiempo la sencillez de Sor Faustina en su lenguaje, en el uso de sus palabras, que la sublimidad de un mensaje que es renovado, querido por Dios. Dios quiere que se redescubra su misericordia, tal como Él la ha revelado desde el principio, como está manifiesta en la Sagrada Escritura. Y lo hace por medio de Sor Faustina, que con palabras sencillas dice: misteriosa e inalcanzable es tu misericordia. ¿Sabe Sor Faustina que debe poner estas palabras, misteriosa e inalcanzable? Porque para ella lo es. Ella es tan sencilla comprender y tener una luz de conocimiento de lo que es la divina misericordia, a ella no lo puede describir. No lo puede describir. Ella llega a tener una comprensión muy profunda, pero a la hora de manifestarlo por escrito, Sor Faustina hace uso de las, digamos, las sencillas recursos que le ha dado el hecho de que solamente apenas sabía leer y escribir. Tuvo 2 cursos de primaria, donde aprendió a leer y escribir, ya teniendo 12, 13 años, cuando era niña. Después, bueno, sí, la altura de su vida espiritual y la maravilla de la revelación privada que Dios le ha dado a Sor Faustina, se han manifestado por medio de la sencillez de su expresión. Un tesoro que se ha manifestado en palabras sencillas, muy sencillas. Entonces tenemos que tratar de ver en esta frase cómo Sor Faustina hace un esfuerzo enorme de mostrar algo que la desborda totalmente a ella. Por eso pone: misteriosa e inalcanzable es tu misericordia, asombro de la mente humana y angélica. Lo que le pasa a ella ante la misericordia lo trata de expresar así. Nosotros tenemos que llevar esta frase entonces a redescubrir este misterio del amor de Dios cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando rezamos, cuando estamos en la Santa Misa, en todo, en la vida de la Iglesia, y la vida de nuestra oración y de la liturgia, incluso de la moral, todo lo que la Iglesia nos pide y nos enseña como caminos de bien. En todo se manifiesta una misteriosa e inalcanzable misericordia divina. Y siempre está el asombro como efecto del conocimiento de la misericordia de Dios, un asombro, porque supera nuestra mente. Y así como supera la del hombre, supera la de los ángeles. Sor Faustina, con palabras sencillas, expresa una realidad teológica. La misericordia de Dios supera la mente de cualquier teólogo, de los mismos ángeles, que superan la mente de los teólogos. Y lo dice y lo escribe Sor Faustina. Una humilde hermana que no sabe nada de teología, conoce bien la doctrina de su fe, pero
no es teóloga, no es escritora, no es profesora. Queridos hermanos, lo que le pasa a Sor Faustina al comprender la misericordia de Dios es lo que nos debería pasar a nosotros. Un asombro, un redescubrir un misterio. ¿Cómo puede ser Dios tan bueno? Ese es lo que la asombra a Sor Faustina. Misteriosa e inalcanzable es tu misericordia. Cuando dice misteriosa, Sor Faustina está diciendo, yo conozco apenas un poquito. ¿Vieron como un iceberg que uno ve en el mar? Un iceberg, ve la punta del iceberg. Como decimos en criollo la frase, la punta del iceberg, sí, porque hay mucho más que no se ve. Entonces misterio significa eso, yo apenas puedo ver un poco. Es el Señor que me muestra un poquito. Sin embargo, lo que está oculto es mucho más grande e infinito, por eso es misterioso. Porque hay una gran parte que no se conoce. Dios nos la da a conocer para que también no solamente conozcamos lo que Él quiere mostrar, sino que hay una realidad mucho más grande que se esconde y que se puede alcanzar y que algún día la veremos. La infinita e inabarcable misericordia de Dios. Por eso Sor Faustina dice misteriosa, porque también se da cuenta ella de su límite, ella no va a poder nunca abarcarlo. Y eso también nos tiene que pasar a nosotros, tener conciencia de que nunca abarcaremos la infinita bondad de Dios. ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? Nunca lo llegaremos a comprender. ¿Por qué me perdona? ¿Por qué me ha creado? ¿Por qué me ha querido en estos tiempos? ¿Por qué ha permitido esto en mi vida? En todo hay una razón de bien. Aún en el dolor, aún en la cruz, en la enfermedad, el problema económico, hay una razón de bien que es misteriosa. Es decir, sé que hay una razón de bien, lo creo por la fe, pero hay un misterio, porque lo puedo creer, pero uno puede no sentirlo. Puede decir, no sé explicarlo, porque es un misterio, pero lo creo firmemente. Eso también significa cuando es un misterio. Creo por la fe que aún en este dolor que me toca llevar, hay un bien más grande escondido. Es el misterio, es decir, sé que está, pero no lo veo. Entonces Sor Faustina está queriéndonos decir eso. Y la mejor manera de reconocer un misterio es el silencio. Cuando uno, ante la majestad de Dios y en especial la majestad de su misericordia, ¿cómo puede responder? Con un silencio. Un silencio que no solamente es una humildad de decir, Señor, yo no puedo decir nada, porque tú lo excedes todo lo que yo pueda decir, sino también que tú eres grande, eres tú el que debe hablar, tú eres el que debe manifestarse, no yo. Por eso Sor Faustina escribe entonces misteriosa, pero también dice inalcanzable. Nadie merece la misericordia de Dios, nadie la puede comprar. Nadie puede decir, yo hice esto, entonces Dios me da esto. Esa es nuestra fe. Nadie merece la misericordia de Dios. Nadie tiene algo con qué comprarla, con qué alcanzarla. Claro que Dios nos la quiere dar, porque como dice el apóstol, Dios nos amó primero. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos amó gratuitamente. No tenemos nada los seres humanos, al contrario. Nosotros hemos pecado, es decir, ofensa. Y sin embargo Él nos amó. Sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros gratuitamente. Y ahí viene el misterio también de la respuesta del hombre al amor de Dios. Amor con amor se paga. Si Dios nos ama, debemos amar. Entonces, por eso también Sor Faustina dice inalcanzable. O sea, no podemos por nuestras propias fuerzas. No podemos. Pero claro que tenemos que ponernos en su mano porque Él es el primero que le da su misericordia. Él es más deseoso que nosotros la recibamos, más deseoso muchas veces que nosotros mismos. Por lo tanto hay que desearla porque es alcanzable, porque Dios mismo la quiere dar. Misterioso es el modo con el cual Dios nos la da, pero Él nos la quiere dar, siempre. Toda nuestra vida esconde un motivo misterioso de su infinita bondad, aunque estés crucificado. Aun cuando no entiendas, aun cuando sufras, se esconde un misterio muy grande que es el amor de Dios, que está escondido y reservado para el momento que Dios diga, para mostrar que todo lo que te está pasando es para un bien, es por su misericordia.
¿Cuántas almas se han salvado por una intervención de Dios que al principio no entendíamos? O cuando somos niños y queremos meter la mano en el enchufe y viene nuestra mamá y nos da una advertencia, una firme advertencia que no entendemos. Con el tiempo, cuando crecemos, nos damos cuenta que eso que no entendíamos, la seriedad del papá y la mamá para no meter el dedo en el enchufe, tenían una razón de bien. Cuando a veces tenemos que levantarnos temprano para ir a la escuela, o esforzarnos para estudiar, o para trabajar, o de niños para obedecer, y con el tiempo vamos a entender que hay el mejor camino, que hay una razón de bien que se esconde. Y por último, Sor Faustina dice, llena de asombro, la misericordia de Dios llena de asombro. Cuando uno ve su propia vida en el tiempo, miremos para atrás, y cuando vemos por los frutos, vemos en los cambios, en las transformaciones, lo que Dios hizo en nosotros, nos debe producir asombro. ¿Qué tenía yo, Señor, para que hayas sido tan bueno conmigo? Nada. Al contrario, yo te he ofendido. Yo me he apartado y tú me has buscado. Todo es motivo de asombro. Un efecto propio en el alma cuando está en comunión con la misericordia de Dios es el asombro. Vivir asombrado de la bondad de Dios es algo propio de Sor Faustina. Y también puede ser tuyo, mío. ¿Cómo puede ser esto? Y no busquemos razones ni explicaciones, es simplemente el asombro. Un Dios tan bueno que eleva a la criatura pecadora y miserable a participar de su propia naturaleza y a que Dios mismo te llame hijo, te llame hija. Que a los ángeles, teniéndolos en el cielo, no los llama hijos. En cambio, al alma que se salva, que va al cielo, eternamente vivirá de esa relación de padre e hijo. Ya aquí en la tierra, viviendo en gracia de Dios, por la confesión, por el rayo de la misericordia, confesión y Eucaristía, Dios te llama hijo, hija. A ti, a mí, que somos pecadores, que somos por nuestra naturaleza despreciables. Sin embargo, Dios nos, por una misteriosa razón de amor, misteriosa, inalcanzable, porque no la merecíamos, nos elevó y nos llama hijo, hija. Asombro, asombro y asombro. Bueno, la Divina Misericordia debe causarnos asombro, so pena de no tenerla, so pena de no darnos cuenta de lo que es la misericordia de Dios. Y esa es la vida. Qué hermoso vivir del asombro, aún en el dolor y en la cruz, el asombro por la gran bondad de Dios, porque aún en la cruz, aún en el dolor, estamos cerca de Jesús. Y de eso se trata la misericordia, que Dios se ha hecho cercano a nosotros por medio de Cristo. Misteriosa e inalcanzable es tu misericordia, que llena de asombro la mente humana y angélica. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Oh